En la Universidad Surcolombiana, cada historia es un camino de esfuerzo, conocimiento y sueños que se construyen día a día. Este es un espacio para escuchar las voces que le dan vida a la academia, docentes que inspiran, estudiantes que transforman, investigadores que cuestionan y construyen futuro. Aquí convergen las experiencias, las anécdotas y los logros de quienes hacen la universidad. Bienvenidos a Hablemos desde la U, el podcast de la Oficina Asesora de Comunicaciones. Porque detrás de cada aula hay una historia que merece ser contada. Esto es Hablemos desde la U. Hablemos desde la U, tú nos importa, tu idea es luz. Hablemos desde la U, el conocimiento eres tú. Iniciamos este nuevo episodio de Hablemos desde la U, compartiendo con ustedes con aquellos estudiantes, docentes, egresados que han venido desarrollando una labor muy importante en nuestro territorio, en nuestra región. Seguimos desarrollando nuestro departamento a partir de la academia y a partir de aquellos líderes que siguen transformando nuestro territorio. Hoy tendremos la oportunidad de conversar junto a Andrés Felipe Serrano, quien es egresado de nuestra casa de estudios tanto en pregrado como en posgrado. Es ingeniero electrónico y magíster en gerencia integral de proyectos. Bueno, Andrés, bienvenido a Hablemos desde la U. Gracias por acompañarnos y por compartir este espacio, ¿no? Estamos en la biblioteca de la universidad. Y yo creo que también eso hace parte de esos recuerdos de esos primeros semestres en ingeniería electrónica, ¿no? Es un gusto, Gerson. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Y sí, es bastante agradable volver a ver la universidad, la biblioteca. Muchos recuerdos estudiando para parciales, estudiando para exámenes, sufriendo también en ese proceso de estudio, pero es muy agradable. Incluso es agradable ver pues los frutos hoy en día, como tú lo decías. Bueno, y tras micrófono, tras cámara, estábamos conversando como de esos momentos en los que uno se empieza a apasionar con lo que va a ser, diría yo, el resto de nuestras vidas, ¿no? Literal. Entonces podemos recordar tal vez aparatos electrónicos, no digamos desbaratados, pero sí un poco en ese espacio de exploración con lo que hay en la casa. ¿Cómo fueron esos primeros años de vida? Es correcto. Por alguna razón que honestamente desconozco, cuando yo era niño me gustaba mucho desarmar las cosas y conocer cómo funcionaban. Tengo dos hermanos mayores, los recuerdo a ellos sufriendo conmigo porque les dañaba a mi hermana una muñeca que gateaba, la desarmé y miré y vi un montón de engranajes. Mi hermano tenía una ambulancia Transformer que andaba y se transformaba en algo como una especie de robot. Yo contentísimo la desarmé para verla. Pero pues en esas, claro, yo me quedaba con las piecitas, a mí no me gustaba botarlo, yo guardaba todo y cuando yo necesitaba que algo se moviera, pues como que intentaba coger las piecitas, cogía silicona, lo pegaba, unía cablecitos. Justo veníamos hablando detrás de cámaras, recuerdo que cuando mi papá me regalaba un carrito control remoto y se me dañaba, yo lo desbarataba y lo guardaba. Luego cogí una botella de plástico, la cortaba y con un reguero de silicona pegaba todo y le hacía las hélices incluso con silicona y armaba un barquito control remoto. No duraba mucho, pero funcionaba. Recuerdo que a mi madre cuando se le dañaba la batidora de huevos, yo cogí un helicóptero de esos de Lego antiguísimos en metal, cogía y doblaba las aspas, conectaba y le hacía batidoras de huevo, que hoy en día pienso, o sea, incluso interesante el no haber usado, digamos, por ejemplo, materiales que se oxidaran, sino desde pequeño haber pensado, listo, cojamos un aluminio que no se oxida. Hoy en día digo, bueno, bien, o sea, punto a favor por la higiene en la cocina. De hecho, esa pasión de coger, desbaratar, armar, ahora que viene un recuerdo a mí, recuerdo que yo alguna vez intenté hacer un carrito en madera que andara con los restos de una patineta eléctrica. Eventualmente el sistema de control pues era muy, digamos, improvisado y eso quedó pegado y me estrellé contra el garaje de la casa. Pero pues eso fue lo que me motivó a mí a estudiar ingeniería electrónica. Es decir, esa parte de coger, hacer, crear fue lo que dijo, no, lo mío es sí o sí electrónica. Mi papá quería que yo estudiara medicina, mi mamá quería que yo estudiara ingeniería de petróleos. Ambas buenas opciones, obviamente. Pero yo en mi cabeza dije, no, yo lo que quiero es aprender a hacer, a fabricar y me voy. De hecho, una anécdota pues curiosa.
digamos que es un poco curioso, ¿no? Porque yo me encuentro con algunos compañeros, y digamos, de la corte de ingeniería, o de las múltiples cortes en las que alcancé a estar, digamos que pues todos conocíamos un poco que yo era bueno para los laboratorios, pero irónicamente era la persona que menos se esperaba que terminara pues fundando una empresa de tecnología o obteniendo patentes, pues digamos que ni siquiera yo lo esperaba porque tampoco era mi ideal. Mi ideal era fabricar cosas y empezar a venderlas o implementarlas, ese era mi objetivo principal. Pero pues hoy en día nos reunimos y decimos, wow, o sea, qué vueltas tan extrañas de la vida. Y más, por ejemplo, que, y esto es un mensaje de ánimo a los estudiantes que están en ingeniería que de pronto sienten que les gusta, pero como que no les va tan bien en los parciales. Mi carrera duraba 10 semestres, es decir, 5 años. Yo estuve 9 años y medio en la carrera. Es decir, prácticamente todas las materias que podían perderse las perdí. Recuerdo incluso conocerme, ya lastimosamente se me olvidó el número del artículo, pero en su momento me conocía el estatuto bajo el cual los estudiantes pierden la calidad de estudiantes. Sí. Yo recuerdo estudiar como un loco y cancelar materias que eran de línea en pro de dedicarme a las que tenía que sí o sí ver y en pro de poder terminar y graduarme. Y dicho y hecho, la ingeniería en la parte teórica me fue muy difícil a mí en el proceso de estudio. En la parte de laboratorio sí me iba muy bien, todo lo que era ingeniería aplicada me iba supremamente bien. Incluso los muchachos que eran, digamos, las pepas del salón, se reunían conmigo para hacer laboratorios, para preguntarme cómo hacer que un robot se moviera o qué podían hacer con este problema. Recuerdo a más de un ingeniero mirándome con cara de angustia y diciendo, hombre, usted es bueno para los laboratorios, dígame por qué le va tan mal en los parciales, o sea, no quiero dejarlo perder, dígame cómo hacemos para que usted pase, hermano. Recuerdo que yo decía, Inge, si quiere le hago otros 5 proyectos de laboratorio, pero no me haga perder. Son recuerdos, irónicamente, pues dolorosos del momento, Sí. pero pues finalmente pues, termina haciéndolo, como dice, como tú dijiste, es lo que uno va a terminar haciendo el resto de la vida. O sea, hoy en día los veo. Hoy en día yo tengo licencias de fabricación con el gobierno chino. Es decir, uno puede pagar para obtener acceso a tecnología, digamos, premium o de uso médico en China. Yo pagué los exámenes, los presenté y yo tengo licencia de diseñador con el gobierno chino. Entonces ahí es cuando uno dice, wow, o sea, definitivamente una cosa es lo que uno hace en el pregrado y otra muy distinta ya cuando uno sale a ejercer directamente, ya un campo completamente diferente. Muy interesante. Entre tal vez ese encuentro con los papás, ¿no? Cuando, venga, pero ¿por qué es barato esto? La hermana peleándole a uno, ¿no? Y encontrarse uno con una biblioteca, pensar en números, porque uno habla de ingeniería y inmediatamente uno dice datos y como que se asusta. ¿En qué momento uno decide, no, voy a estudiar ingeniería y ingeniería electrónica? Hay una anécdota interesante en eso. Yo le tenía cierta, de pronto no miedo, sino cierta desconfianza también a las matemáticas, porque yo era consciente que no era mi campo fuerte del conocimiento. Sin embargo, en el caso mío, no sé, yo soy muy práctico, soy demasiado práctico, demasiado empírico. Si yo entiendo para qué funciona algo y le hay una aplicación o industrial o económica, o por lo menos un uso en el campo físico, yo soy capaz de modelarlo. Recuerdo mucho, en la ingeniería existe algo llamado los controladores. Hay un tipo de controlador que se llama el PID, proporcional integral derivativo. En su momento, cuando recién lo vi, no podía yo entenderlo. Cuando empecé a ver cuál era la aplicación de eso, para qué servía la parte proporcional, la integral, la derivativa, hacer que la señal inicie, que por ejemplo el sistema está apagado, no un motor, un dínamo, que la señal inicie, que arranque con fuerza, pero sin arrancar de golpe, sino que arranque con fuerza, con contundencia, que no se vaya hasta aceleraciones que no queremos, sino que empiece a descender, se estabilice, se estabilice. Wow, a mí eso literalmente me abrió los ojos. Recuerdo incluso eso se utiliza para arranques en motores en el campo de la industria o para sistemas de control, por ejemplo, cuando no queremos sobresaturar oxígeno disuelto en un campo de cultivo de peces, por ejemplo, un entorno piscícola. Pero cuando yo descubrí para qué servía eso, yo empecé a metérselo a todo. Recuerdo armar un robot pequeño y ese robot, claro, arrancaba de golpe. Yo dije, le voy a meter un controlador PID. Y se lo he metido y sí empezó a arrancar. La rueda arrancaba suavecito con fuerza, pero de forma suave. Ahí es cuando yo decía, bueno, está bien, listo. Puede que no entienda muchas cosas de la matemática, pero si le hallo la aplicación, lo puedo modelar. Recuerdo un caso que me pasó al revés. Cuando uno ve campos electromagnéticos, en su momento no le hallé la utilidad lastimosamente y salí de la carrera sin hallar la utilidad. Tiempo después, en el ejercicio empresarial,
me puse a hacer diseño de antenas, pues por el diseño de circuitos lastimosamente iba a traer unos equipos pequeños, no los traje, pero cuando uno se pone a hacer el diseño de circuitos y uno hace en los circuitos el diseño de antenas, claro, ahí está toda la utilidad de lo que nos explicaba el ingeniero. Entonces ya después de haber salido me tocó fue ponerme a estudiar ese apartado que no había entendido y ahí sí a comprenderlo, ya a comprender cómo la atenuación y el diseño en una pista de PCB afectan para que la señal o sea mala o para que yo tenga buen rango de comunicaciones. Parte del éxito es el proceso, ¿no? Fue 9.5 años en los que fue intentando, compartiendo con otros estudiantes. En este tiempo, ¿existe alguna figura que haya sido importante, fundamental para lograr no solamente el éxito al graduarte, sino también como, bueno, lo que has logrado hoy en día con la carrera, con las patentes que ya hablaremos más adelante? Sí, existen algunas figuras dentro de la Facultad de Ingeniería. Recuerdo dos, tres ingenieros que precisamente te decía, algunos ingenieros me miraban como con angustia, como con pesar de decir, venga, o sea, no quiero dejarlo porque sé lo que usted puede hacer, pero ayúdeme académicamente hablando. Entonces, hay tres figuras de la Facultad de Ingeniería que siempre me dieron ánimo, lo que es el ingeniero Sendoya, el ingeniero Faiber Roballo, el ingeniero Vladimir, incluso recuerdo un ingeniero, todavía está dando clase, el ingeniero Neisas también. En su momento, digamos, los primeros semestres puede que hubieran dicho, venga, mano, ¿usted por qué pierde tan feo los parciales para luego venir a hacer los laboratorios? Pero pues ya después del tiempo de conocer a los ingenieros, ya ellos van conociéndolo a uno. Uno de esos ingenieros fue mi director de tesis, el ingeniero Faiber Roballo. Es irónico porque tanto en la ingeniería como en la maestría he terminado postulando patentes, que te juro que no, o sea, no ha sido plenamente consciente, no es que yo diga, oh, me voy a tirar una patente, no, sino que en medio de como esa misma pasión de crear y de hacer, descubrí que termina siendo muy factible el hecho de, claro, si yo investigo algo, es porque tengo una necesidad. Si yo tengo la necesidad y tengo la obligación de investigarlo, es porque no pude comprar algo que me supliera esa necesidad. Entonces termino haciendo un proceso de investigación aplicada, experimental o así sea básica, pero ese proceso, una vez funciona, se puede patentar. Entonces, en la ingeniería electrónica con el ingeniero Faiber Roballo, no sé, me dio un calambre mental y le dije yo, vamos a hacer un equipo de procesamiento de muestras sanguíneas. Todos nos reímos, hasta yo, porque yo la verdad lo decía en broma. Y no, mentiras que sí se pudo. O sea, de chiste en chiste terminamos echando cálculo, haciendo unas pruebas de factibilidad técnica y funcionó. De hecho, todavía tengo los videos nosotros en la empresa. La empresa irónicamente terminó surgiendo porque nosotros experimentábamos y necesitábamos un espacio donde hacerlo. Y la industria tenía necesidades, entonces terminamos creando una empresa, un espacio donde experimentar y todo. Claro, yo tengo recuerdos con mi compañero de tesis, que es socio de la empresa, nosotros sufriendo, imprimiendo en 3D, ensamblando, haciéndole, y falle 17 veces, hasta que por allá a la 23 empezaba a medio funcionar. Y eso vibrando, retorciéndose. Entonces, claro, ya después de uno iterar, ya a la 30, 37, ya eso está casi perfecto. Y uno lo escala y en ese proceso surge la patente de ingeniería, que es un equipo de procesamiento de muestras sanguíneas. O sea, es un robot completamente autónomo que tú lo ves, él detecta las muestras sanguíneas, las coge, las manipula, las lleva y te devuelve a ti como usuario suero sanguíneo, plasma sanguíneo o la decantación de las plaquetas. Sí. Tres cosas te devuelve. Es un equipo que fabrican en China, Alemania y Estados Unidos. Y terminamos haciendo nosotros el primer equipo latinoamericano, 100% latinoamericano, que es completamente autónomo para hacer ese proceso. Nosotros terminamos ese equipo y en ese momento también hubo otra figura sumamente importante, el profesor Rafael Méndez. El profe Rafael, si mal no recuerdo, puede que me varíe un poquito la memoria, fue el fundador del Centro de Emprendimiento de la Universidad Surcolombiana. Él prácticamente nosotros, los tres socios, lo consideramos el papá de nuestra empresa. Porque él fue la persona que nos dijo, venga, pero ustedes están haciendo todo esto, ustedes, ¿por qué no empiezan a ofrecer ese servicio al exterior? O sea, ¿por qué no se registran? ¿Por qué no hacen esto? Y nosotros, bueno, sí. Y él nos contactó con una persona sumamente buena, que también termina siendo fundamental en toda esta historia, el doctor Germán Melo. El doctor Germán termina diciendo, bueno, muchachos, o sea, éramos conocidos del hijo de él, y él nos dice, bueno, muchachos, me gusta lo que ustedes hacen, venga, hagamos algo. Les voy a poner infraestructura, les voy a poner maquinaria, ustedes experimenten a ver qué sucede. Y nos dio, o sea, encontrar eso en Colombia, digamos en América, puede que sea relativamente normal, pero encontrar ese nivel de confianza en Colombia, wow. Yo creo que yo con él voy a tener una deuda eterna de gratitud
porque nos permitió hacer ese proceso de experimentación sin la presión de listo, ya sean rentables en 6 meses. No, o sea, experimenten, hermano, hágale. Y en ese proceso surgen en total 7 erradicaciones de solicitud de patente ante la superindustria, de las cuales una ya está, perdón, 2 están publicadas, más esta última que nos dieron. El equipo de muestras sanguíneas que yo te mencionaba está actualmente en el centro de emprendimiento y terminan siendo como esas figuras en el campo universitario, empresarial, quienes terminan apoyando. Y pues obviamente en el entorno familiar, sí, ahí sí tengo que darle un premio Nobel a mi madre, que fue la que me defendió de que mis hermanos me dijeran, no, venga, usted no va a pagar mis cosas. No, 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 no. Ella entró a mediar y ella dijo, venga, si usted va a desbaratar, al menos hágalo con herramientas. Y me compró herramientas, cositas, destornilladores, cautines. Entonces, wow, ahí sí, el entorno donde uno se educa, el entorno corporativo que puede llegar a rodearlo uno y sobre todo el entorno familiar, son cultivo y fertilizante para que la planta logre crecer. Sin un adecuado entorno familiar, lastimosamente, sería demasiado difícil. O sea, eventualmente hay gente que puede llegar a sacarla, pero es muy difícil. Hay que cuidar mucho el entorno familiar y rezarle a Dios porque le dé a uno ese entorno también, tanto el entorno que lo rodea a uno como el familiar, para que todo ese ecosistema logre darse. Porque soy plenamente consciente de que es muy, muy, muy difícil de que eso se dé. Muy importante esta estabilidad familiar y bueno, también las amistades, el grupo de amigos con los que se puede uno relacionar desde la universidad y desde otros entornos. Andrés, hemos hablado de, bueno, participar tanto, digámoslo así, en grupos de investigación a través de estas patentes, proyección social, hablabas del profesor Rafael Méndez. ¿Qué le podemos decir a nuestros estudiantes, a la comunidad de esos espacios que tiene la universidad, que podemos explorar y que nos permiten llegar a otros espacios, como ya decías, tal vez inimaginados, crear una empresa, ¿cierto? Tener las patentes que has tenido la oportunidad de generar, ser asesor para grupos de investigación y medición en la universidad, siendo también en este momento parte de nuestra universidad como egresado y también como integrante del cuerpo administrativo? Es correcto. Lastimosamente, cuando uno es estudiante, claro, y lo digo yo con todo el conocimiento de causa, los 9 años y medio en los que yo estuve, lastimosamente no me dediqué a conocer el ecosistema como tal de la universidad. Es decir, nunca participé de una convocatoria interna, nunca participé de cualquier método de obtención de financiamiento. Es decir, nos fuimos directamente al sector privado a buscar financiación y bendito Dios la obtuvimos relativamente rápido y de una muy buena forma. Pero cuando uno es estudiante, claro, a medida que pasan los años, uno debería conocer más el ecosistema y nosotros, ahora que estamos en el campo administrativo, también debemos descender hacia los estudiantes, precisamente es lo que estamos haciendo. Tú lo mencionabas, yo actualmente trabajo en la Vicerrectoría de Investigación como asesor de categorización de grupos y centros y de docentes investigadores. Entonces, eso es precisamente lo que venimos haciendo. Hoy en día que ya estamos en el campo administrativo, que tuve la perspectiva de estudiante y ahora estoy como administrativo, yo digo no. O sea, fue una iniciativa interna de esta última vicerrectoría en la que estamos, coger y revisar las patentes, revisar qué tesis hay y extraer todo eso mediante inteligencia artificial, mapearlo con otra base de datos de convocatorias y empezar a hacer las llamadas. Venga, profe, usted tiene esto. Venga, egresado estudiante, usted tiene esto y tal oportunidad de financiación. ¿Quiere participar? ¿Le ayudamos? Y claro, la oficina de proyección social con los formuladores, Alex, Gio, José, Marley, se ponen, Mauricio también, están muy atentos como a empezar a incentivar este ecosistema de poderle sacar provecho a todo ese conocimiento que tiene la universidad y de paso poder incentivar tanto que estudiantes, grupos de investigación, docentes generen este nuevo tipo de desarrollos, ya sea generación de nuevo conocimiento, apropiación del conocimiento o prototipos. Entonces, digamos que en ese punto, yo como estudiante, ¿qué hubiera querido o qué me hubiera sido muy útil? Conocer más la universidad, participar de convocatorias, me hubiera sido, y son lentas, o sea, soy consciente de que es lento, pero igual estuve 9 años y medio acá, hubiera podido participar como de 4 si hubiera querido y lastimosamente no lo hice. Participar en grupos de investigación, hoy en día que conozco el ecosistema de investigación digo, wow, o sea, qué útil hubiera sido toda la investigación experimental que hice durante 9 años y más porque en la maestría seguí en las mismas, haberlo vinculado de una vez con un CBLAC, con un Group LAC, es decir, estaría yo hoy en día súper categorizado ante el Ministerio de Ciencias y a pesar de que empecé retarde, cuando ya estaba como a mitad de la maestría, hoy en día nosotros tenemos un grupo de investigación reconocido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Entonces, bueno, si yo hubiera aprovechado más el tiempo, obviamente hubiera abarcado mucho más terreno, pero de todas formas, aquí viene otro consejo, disfrutar los tiempos. Ujú. Definitivamente, el tiempo de uno es el tiempo de uno. Cuando yo estaba en la carrera decía, yo tengo compañeros que ya están trabajando y yo aquí perdiendo parciales, hermano. No, hoy en día me reúno con esos compañeros y nos reímos, porque sí, claro, ellos iniciaron a trabajar antes, pero pues irónicamente a mí me ha tocado otra experiencia muy bonita que es coger eso que he fabricado y transferirlo a los territorios. Lo que yo te decía, soy consciente de que lograr un entorno familiar, educacional y corporativo es muy difícil. Y eso fue lo que nos terminó motivando a hacer patentes más del campo social, tanto del campo médico como del campo social. Soy muy consciente de que lastimosamente Colombia, todos quisiéramos que tuviera las mismas oportunidades, pero eventualmente no las tiene. Y es labor de nosotros hoy en día que ya estamos grandes, que tenemos el poder de incidencia, incentivar que se den estas condiciones. Ya es tarea nuestra como individuos. Esto no depende ni de una institución, ni de una entidad, ni de un municipio. Nos toca a nosotros como individuo ponernos en esos zapatos de listo, está bien. Lo voy a hacer yo porque soy quien puede hacerlo y porque también debería ser quien debo hacerlo, teniendo el conocimiento de causa. Andrés, hablando de patentes, ¿cómo surge esta idea del dispositivo de geolocalización? Es correcto. Mm, Aquí debo hacer una claridad. Esta idea, digamos, fue muy espontánea. Literalmente, discúlpenme la expresión, voy a decir, fue literalmente a la loca, pero con una muy buena causa. Nosotros en ese año 2017, 2018, habíamos iniciado la investigación y desarrollo del equipo de muestras sanguíneas que te decía, que era nuestro proyecto de grado de ingeniería. En ese proceso de la consolidación de la empresa, de investigar, de comprar maquinaria, recuerdo que en algún momento pensé, sinceramente no logro recordar por qué, tuve un acercamiento con una persona con limitación visual, una persona que ha perdido completamente la vista. Y recuerdo pensar, Dios, o sea, esta persona de verdad tiene que lucharla, porque obviamente al perder la capacidad visual, utilizar un computador, cocinar, caminar, vivir, trabajar es mucho más difícil. Lastimosamente en Colombia no hay muchas oportunidades laborales para estas personas y recuerdo pensar, oiga, qué difícil, tras del hecho de tener esta limitación, pues el entorno social, económico que le toca a esta persona que bendito Dios tenía acompañamiento familiar, pero recuerdo decir, venga, ¿y qué existe para estas personas? O sea, ¿qué les aliviana la vida? ¿Qué les ayuda? No, que el bastón, yo. Y el braille, obviamente, yo. Bueno, ¿y computadores con braille o algo? No. ¿Y alguna cosa como para que ellos puedan mapearme? No. Yo, bueno, está bien. Me fui a la oficina como con esa vaina, y empecé a mirar y resulta ser que encontré equipos, claro, equipos de escaneo de entorno y todo, 17 millones. Sin contar nacionalizaciones, yo, o sea, no tengo yo 17 millones para comprarme una vaina de esas, mucho menos una persona en estas condiciones. Entonces ahí como que se me disparó la chispa. Dije yo, oiga, pues yo puedo hacer algo. Bonito o feo, pero puedo hacer algo. En ese momento recuerdo que lo postulé en la empresa y los muchachos me dijeron, no, ¿usted cómo va a hacer eso? Que no sé qué, que eso no tiene salida, no tiene mercado. Le dije yo, no importa, déjeme hacerlo, déjeme experimentar y yo pago los materiales, no importa. Entonces me dijeron, bueno, hágale no sé qué, pero que no se le vaya a atrasar el otro trabajo. Yo, para nada, sí, a mí me gusta trasnochar. Y empecé yo a cacharrear. Si yo te mostrara las primeras fotos, eso era horrible. El primer equipo era horrible, o sea, esa vaina parecía que fuera a prender candela y sí se prendió candela más de 7 veces en el laboratorio, ¿no? Yo te contaba, nosotros investigamos y experimentamos, pero de una forma muy agresiva y paciente. A cualquier muchacho o ingeniero que haya trabajado con nosotros, si no le falla algo más de 10 veces, yo soy consciente de que eso no está listo para pasar a campo. Eso tiene y le toca que fallar en el laboratorio más de 10 veces para poderlo pasar a campo de forma medianamente tranquila. E igual va a fallar, está bien que falle, hace parte del proceso evolutivo. Ningún bebé nace y se pone a correr ya a bailar samba, ¿no? Yo con 30 años todavía no sé bailar, no he hecho la diligencia de aprender. Uno gatea, se cae, corre, se cae, se raspa. Incluso de grande, a los 20 años uno todavía se cae, a los 30, a los 50 uno se cae y es normal, es parte del proceso. Nosotros aceptamos eso, investigamos. Claro, cuando pasamos a las pruebas de campo, en ese momento sí debo dar las gracias y también hacer la mención. Como estábamos trabajando con este equipo de muestras sanguíneas, nosotros estábamos directamente vinculados con la Facultad de Salud. Entonces, en ese entorno nosotros conocimos al doctor Henry Hostos, a la doctora Claudia Andrea, a la doctora Alix, el doctor Frank Barreiro. Estas personas son las que inciden en estos dos equipos, tanto en el equipo de procesamiento de muestras como en el equipo de invidentes.
Formalmente estábamos investigando el equipo de procesamiento de muestras. Y en tiempo libre yo estaba revoloteé, pregunté, ay, doctor, doctora, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Usted conoce algún paciente? Que sí, que la Asociación de Limitados Visuales del Huila, Asolivi Huila. Entonces en ese momento yo le hice, está bien, en medio de la investigación, de las pruebas y el error, me fui a Asolivi Huila, hablé y pedí permiso para hacer las pruebas, me dijeron que sí, que no había ningún problema. Conocimos a un señor llamado David. David probó el equipo, recuerdo una reacción que me pareció muy curiosa, cuando él empieza a escanear el entorno, pues primero que nada, tú y yo no distinguimos entre la variación de, por ejemplo, 30 centímetros y 45. No distinguimos las variaciones entre esta distancia con el equipo. Una persona que se ha entrenado con el equipo sí distingue entre 50 centímetros y 53 centímetros. A veces hasta alcanzan a percibir variaciones de 1 centímetro. Nosotros con ellos programamos una función matemática que les permite, nosotros no distinguimos, insisto, son 1050 posibles vibraciones, o sea, hay 1050 funciones de vibraciones diferentes en ese equipo. Y nosotros no distinguimos la diferencia entre una y otra, la verdad no podríamos distinguir un rango de casi la mitad de ellas. Pero ellos sí, cuando él empieza a escanear y por pura vibración empieza a hacer esa percepción de profundidad, y él empieza a escanear el techo y empieza a detectar estas protuberancias de las lámparas y empieza a detectar que hay objetos colgantes, como por ejemplo estas escaleras. Claro, eso desbloquea un miedo nuevo y hablo puntualmente de los árboles, porque lo probamos en un parque y uno como persona normal no dice, claro, el árbol tiene ramas grandes, pero ellos, si desde nacimiento no han visto un árbol, pues no son conscientes de que un árbol puede ir varios metros más allá. Y ellos, si bien es cierto, tienen la limitación visual, eso no quiere decir que ellos no se vayan a lastimar los ojos. Ellos pueden lastimarse los ojos y corren un riesgo más grande porque ellos al no ver precisamente están expuestos a pegarse contra una ramita o algo. Entonces, claro, cuando él empieza a escanear los árboles y empieza a ver que eso crece y crece y crece y llega casi hasta la mitad del parque, él dice, ven, ¿qué es lo que hay arriba? Yo no, parte de un árbol. Y recuerdo mucho la cara de él como de, ¿un árbol puede ser así de grande? Yo, sí. Dijo, y hay más así. Dije yo, me iba a estar lleno de ellos. No, le desbloqueamos un miedo a él, lastimosamente. Pero vuelvo e insisto, o sea, la expansión de la percepción sensorial que pudo tener la persona con el equipo. Y cuando llegó la hora de recogerlo, porque como te dije, internamente estaba horrible el equipo, no quería entregarlo. Y no quería, y no quería. Y a mí me dio dolor recoger el equipo porque obviamente no estaba en las condiciones de seguir con él. Representaba un riesgo para la vida de él. Literalmente podría prenderse fuego estando en la casa de él. Pues claro, a mí me dio el dolor, el pesar de tener que recoger el equipo, pero pues era obligatorio en ese momento. Sí. Esa ha sido una de las experiencias y de los motivos por los cuales la patente entra al campo social. Andrés, para quienes no han tenido la oportunidad de conocer el dispositivo, y bueno, como señalas, permite que nosotros que ya conocemos el mundo visualmente hablando, pues hemos perdido esa capacidad de sorprendernos frente a un árbol que puede ser enorme para una persona que aún no lo conoce, no lo ha visto, no lo ha palpado. ¿Cómo es este dispositivo? ¿Cómo la persona prueba, hace este rastreo como señalas? Ok, el dispositivo es bastante pequeño. De hecho, cuando lo concebimos tan social que tiene dos versiones. Cuando nosotros hicimos esta solicitud de patente, nosotros nos apalancamos en un programa que se llamaba Crearlo no es suficiente, el año 2018-2019. Lo postulamos, yo en la postulación dejé claramente marcado que el objetivo del proyecto era, sí, obvio, comercializarlo, pero que un proyecto sea sin ánimo de lucro no quiere decir que sea con ánimo de pérdidas. Es decir, obviamente hay un costo en fabricar los materiales, hay un costo en traerlo, pero el equipo no está pensado, por ejemplo, si fabricarlo cuesta 100.000 pesos, no está pensado para venderse a 2 millones. Si fabricarlo cuesta 200.000 pesos y dejar un ahorro vale, por ejemplo, 50.000 más, está pensado para venderse en 250.000 pesos por mucho. Si cuesta 100, venderse en 150. Y hay dos modelos. Uno, que está pensado para fabricarse a mano por estudiantes, que el objetivo es que esta versión quede abierta, que mi sueño sería que las diferentes universidades que tienen ingeniería electrónica, sean públicas, sean privadas, los diferentes hobbyistas, hombre, si se pueden fabricar un Arduino, fabríquense una cosa de estas, háganlo como un hobby de proyecto de grado, fabríquense un equipo de estos, búsquense una persona que lo necesite y regálenselo. Yo creo que los ingenieros que les dan clase van a quedar maravillados con ese simple hecho. Está pensado, o sea, existe la patente, sí, pero está pensado para esto, literalmente lo patentamos para poder decir, cójanlo y replíquenlo. Entonces,
Hay un equipo pensado para esto. Hay otro equipo que sí está pensado para fabricarlo. Literalmente se manda a fabricar a China, llegan 5, 500, 5000 unidades. Y este equipo sí está pensado ya para que obviamente se venda a bajo costo también, pero que sea, digamos, la versión comercial. Ahora, cuando tú mencionabas cómo es, haciendo estas dos claridades, el equipo, independientemente de que lo fabrique un estudiante, de que llegue de China, cabe en la palma de la mano. Como este celular. Exacto, como ese celular. Lastimosamente no me han llegado los equipos que ya mandamos a fabricar. Si no hubiera sido genial tenerlo para mostrárselos en persona. No, y el equipo que tengo, pues ya está muy destartalado para traerlo. El equipo cabe en la palma de la mano. Tú lo puedes guardar en un bolsillo, lo puedes recargar. ¿Cómo funciona? Los murciélagos, ellos emiten unas ondas de ultrasonido. Y ellos escuchan el rebote de eso. Entonces, lo único que eso hace es impactar un objeto, retornar, y el equipo dice, este objeto está a 10 centímetros. Entonces, vibra con la función de 10 centímetros. No hace más, es súper simple. Luego, la persona cambia y apunta a otro lugar. Lee, este objeto está a 1 metro. Vibra con la función de 1 metro, o de 1 metro y 3 centímetros, por ejemplo. Claro, el equipo es muy simple, no es más que un medidor de distancia. Pero en esa simpleza, nosotros le decimos a las personas, a los usuarios, venga, usted inicia haciendo un barrido, o sea, vaya, conozca primero, ellos se entrenan, el entorno donde se entrenan es un entorno conocido por ellos, la casa, por ejemplo, escanea. Tal cual como el radar de un aeropuerto, de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Claro, es tal cual el equivalente a ir tocando, porque ellos sienten la vibración con una precisión muy impresionante. Es como ir tocando, pero sin necesidad de ir allá. Eso le da a ellos una confianza de que listo, conozco el entorno porque, irónicamente, medio lo tanteé de forma inalámbrica, pero sin la necesidad de ir con el bastón a tocar paredes, techos, con la facilidad de poder escanear objetos altos, de poder percibir incluso personas que están sentadas en las mesas, percibir porque no las ven, las perciben, sin necesidad de estar, porque ellos también, obviamente, ellos sienten, digamos, cierta incomodidad con el hecho de llegar a un lugar e intentar escanear todo el entorno a mano, golpeando con el bastoncito, obviamente para ellos no es lo ideal, ellos también sienten, digamos, la incomodidad de molestar a otras personas. Entonces, ellos empiezan y escanean el entorno. Claro, con ese escaneo ellos terminan de escanear, se pueden sentar y guardar el dispositivo, por ejemplo. Y saben exactamente dónde está un aire acondicionado, dónde hay lámparas. Si hay una repisa, un cajón colgado, saben que está ahí, no se van a golpear con él porque ya lo mapearon. Algo que con el bastón era impensable y que pues para ellos llegar a un entorno como un consultorio médico, una biblioteca, y no poder hacer eso, pues obviamente lo restringe a uno un espacio muy cerrado, muy de estoy en lo que yo conozco. Pero darles a ellos eso fue algo muy bonito, de hecho. Darles esa libertad de que ellos conozcan y de que por lo menos se sientan tranquilo de que conozco el mapa donde estoy. Wow, es una experiencia muy bonita, es una gratificación que no logro darle todavía nombre a eso, es muy bonito. Y más cuando lo que yo te decía, o sea, verdaderamente el equipo no nace con la intención de patentarlo, no nace con la intención de venderlo, nace desde el pensamiento exclusivamente altruista de, oiga, no hay nada y puedo hacerlo. Tengo el tiempo, puedo meterle plata, quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque puedo ayudarle a alguien. Ya, ese fue el flujo mental que seguimos en ese momento, es decir, más simple no pudo ser en ese momento. ¿Qué ha significado poner la ingeniería, los conocimientos al servicio de las personas? Es ahí donde yo digo que valió la pena los 9 años y medio en ingeniería. Valió totalmente la pena. Es decir, hoy en día yo vengo haciendo investigación y desarrollo en agricultura, piscicultura, medicina, seguridad, automatización, en el campo médico, en el campo social. Y es ahí donde uno dice, wow, se valió la pena. Menos mal la ingeniería no la escogí por plata. La ingeniería la escogí porque yo quería fabricar lo mío. Y cuando hago el paso a la maestría, vuelvo y escojo lo mismo. Yo hubiera podido escoger una maestría en ingeniería. Pero yo quise irme por proyectos porque era consciente de que podía fabricar, pero me faltaba todavía obtener más recursos. Entonces yo dije, bueno, necesito organizarme, necesito estandarizar, necesito conocer teoría administrativa, necesito formular proyectos. Claro, y cuando entro yo a la maestría en gerencia integral de proyectos de la Universidad Surcolombiana, pude empalmarme yo con profesores de los Andes, de la Javeriana, de la Distrital, la Universidad del Norte, de ministerios. Y yo recuerdo que yo, tanto la ingeniería como la maestría, bendito Dios, pude hacerlas por voluntad. Yo recuerdo que yo aproveché como un loco para conocer y para preguntar, oh, profesor, que si nosotros tenemos equipo social, ¿cómo podemos venderlo? Que no, existe tal programa, tal eje, ustedes pueden proponérselo a las IPS, a las EPS, creo que son las IPS. Ustedes pueden proponérselo a las IPS. Claro, ya ahí se me abre a mí el panorama amplio de decir, oiga,
puedo fabricar y puedo llevar a los territorios también. Entonces, claro, estoy en un punto muy bonito, que le doy gracias a Dios por estar en ese punto donde yo digo, bueno, varios años de investigación y desarrollo que daban pequeños frutos de alegría momentánea, como por ejemplo esos espacios con las personas, empiezan a llegar a un punto donde listo, ya bendito Dios, entra el respaldo de la Universidad Surcolombiana, ¡ta! Sale la patente, con la ayuda de Dios vamos a ir a fabricación, a pruebas de campo, y ya en 1 o 2 años, pues, sinceramente no sé, en 1 o 2 años me gustaría volver a ver este video y decir, bueno, en este punto, luego pasó esto, lo donamos, volvimos open source la patente, o se volvió patrimonio nacional. Sería hermoso que se volviera patrimonio nacional, pero en tema de que se replique, que los estudiantes de ingeniería de todo el país tuvieran en electrónica básica un proyecto que sea fabricar esto y donarlo. 15, 20 estudiantes que fabriquen esto una vez al semestre, uff, transformamos, de verdad transformamos el país con algo tan sencillo como eso, y es neta voluntad del estudiante o del profesor. Desde la cotidianidad. Literal, literal, y sin embargo el impacto que se puede lograr es, ni yo lo dimensiono, pero es grandísimo. Por ahora, quienes han probado el dispositivo, quienes han visto los demás proyectos, ¿cómo ha sido sentir esa receptividad, esos comentarios de la comunidad? Nosotros todavía tenemos un registro del usuario número 1. Y como te decía yo, mientras ellos se acostumbran, ok, es un proceso de aprendizaje. Pero una vez que aprenden a utilizarlo, a escanear, lastimosamente retirar el equipo es doloroso. Y lo digo porque a mí me dolió retirar el equipo. Obviamente ellos aprenden que pueden conocer un entorno sin necesidad de ir a tocarlo. Y eso a ellos les da tranquilidad, les da seguridad, para moverse o para quedarse. Y cuando uno lastimosamente decide ya llevarse el equipo, porque como te decía, no podíamos dejarlo, Sí. estaba en una fase muy experimental, hombre, es volver a limitar a esa persona. Es el equivalente a listo. Digamos, ¿qué caso puedo poner yo? ¿Alguna vez te has fracturado una pierna, un brazo? ¿No? No. Es muy similar a eso. Digamos, si tú estás acostumbrado a tu movilidad, tienes un accidente, te caes, te partes el brazo o te partes la pantorrilla, esa parte de volver a caminar lento, a caminar con dolor, esa parte de quedar otra vez limitado, otra vez encasillado, obviamente son unos meses de recuperación en los que uno no disfruta estar. Y en el caso de estas personas es más fuerte porque es darles una expansión sensorial que ellos obviamente aprenden a manejar, aprenden a utilizar y luego volver a retroceder. Sobre todo que yo aquí tengo un pesar muy profundo y es que esas pruebas fueron en el año 2019-2020 y estamos a 2026. Entonces han transcurrido varios años en los que estos equipos no han estado en el territorio, que literalmente estábamos esperando financiación para poder terminar la investigación, que estábamos esperando la patente. Se hicieron avances, pero como hay otros equipos en el mercado, nosotros tomamos la decisión muy prudente de no salir a mercado, de no hacer más pruebas, hasta no tener la certeza de que teníamos dominio de poder decir, listo, regalamos esto. Porque sí podíamos habernos metido en un problema muy grande de decir, abrimos esto open source y luego nos cae cualquier empresa grande y nos dice, no, ¿sabe qué? Venga, es que usted tiene un producto mío y ya después de hecho digamos, la apertura de archivos, ya ahí sí se mete uno en un problema Sí. grande. Entonces, no, queríamos esperar tener la certeza. No, y en efecto, bien dices, no solamente las pruebas, sino tener las patentes, bueno, todo un proceso que es importante desarrollar para que las cosas se desarrollen como debe ser, ¿no? Yo voy a hacer un cálculo aproximado, ya tú me corregirás. Decíamos 9.5 años, digamos que la maestría 2 años más, estamos hablando de 11.5 años en la universidad, más el tiempo como administrativo, 15 años, un poco más, Puede que sean 21. 21. Puede que sean 21 años porque yo alguna vez hice el cálculo, ¿no? Alguna vez entre recocha y recocha con la maestría, con los ingenieros, yo me di cuenta que yo había pasado más del 50% de mi vida en la universidad desde niño. Yo, wow, o sea, qué nivel de incidencia, qué nivel de transformación también. Pues cuando yo era bien chiquito, mi hermano me traía a entrenar artes marciales con Ancisa. Entonces, tiempo acá. Cuando crecí un poquito más me metí a Ilebusco. Y todo el curso de inglés, y el título de Ilebusco, lo hice estando en el colegio, es decir, más años de mi vida. Luego 9.5 años de ingeniería. Luego 2 años de la maestría más el semestre de la tesis.
Es decir, sinceramente no sé cuántos años llevo acá en la universidad, pero estoy seguro que son más de 20, pueden ser 24 años. No es para nada exagerado pensar incluso en 24 años más el tiempo administrativo. De hecho, yo creo que lo raro, es decir, raro me sentiría yo si en algún momento, no sé, cambiara de ciudad o algo y no pudiera entrar a la universidad. Yo creo que, no sé, como que me haría falta. Sí, me haría falta. Algo pasaría ahí internamente, emocionalmente hablando. Gracias por recordar este recorrido. ¿Qué ha significado en ese sentido la universidad para ti en estos 24 años de vida? Han sido emociones muy interesantes, muy variables. En Ilebusco, muy bueno. En ingeniería, muy turbulento, pero bueno también. La maestría, excelente. La maestría a mí me abrió los ojos a lo que es, lo que puede hacer uno con conocimiento en ingeniería en el mundo de la gerencia de los proyectos. A mí me hizo clic en la cabeza. Luego en la parte administrativa, debo agradecer muchísimo por esta oportunidad que me da la universidad de poder apoyar también los procesos de investigación, de poder apoyar. Ya hicimos un pequeño avance en esto, es decir, así como digamos, yo te decía, digamos que patentar es relativamente sencillo cuando se hace investigación aplicada. Nosotros en la vicerrectoría creamos un mini ecosistema de investigación que facilita el prototipado. Son literalmente 4 tarjetas, 2 para laboratorio, 2 para industria, que un estudiante, un profesor, los centros de investigación, los grupos pueden utilizar para hacer investigación aplicada, básica, experimental. De ahí pasan a industria con los 2 equipos que son para industria. Y si algo les funciona en eso, automáticamente que se acerquen con nosotros. La universidad tiene esos planos, puede modificarlos, puede cambiarlos. Entonces perfectamente puede salir equipo especializado para agricultura, piscicultura, seguridad, automatización, o sea, lo que se les ocurra puede salir. Obviamente somos conscientes de que va a haber un proceso de apropiación, un proceso de conocimiento, un proceso de implementación. Sabemos que va a tomar tiempo, pero pues es que este equipo de invidentes y la patente anterior, la del equipo de muestras sanguíneas que hoy en día está en el centro de emprendimiento, surgieron y se hicieron con este ecosistema que hoy en día tenemos en la universidad. Entonces, bien, sí se puede utilizar y es una de las cosas que, digamos, queremos dejar como legado en la universidad, independientemente de que ojalá podamos estar mucho tiempo acá o si por algún motivo cambiamos o cambian las circunstancias, pues hombre, así como la universidad tuvo un impacto, una incidencia, una transformación en, no sé, 21, 24 años de vida, pues hombre, hoy en día quién sabe cuántos estudiantes hayan que estén en las mismas que yo estaba hace 10, 12 años, pensando, ay Dios mío, ¿será que me cambio de carrera? ¿Será que no? Pero es que a mí me gusta esto. No, hombre, háganle, háganle, sigan adelante, cierren los ojos y háganle, que eso algún día acaba. El tiempo ya está por finalizar, pero me gustaría que le cuentes a quienes nos están acompañando en este momento a través de las redes sociales, a través de la emisora de la Universidad Surcolombiana. La universidad tiene laboratorios, centros de investigación, proyectos de responsabilidad social universitaria, investigación y otra cantidad de actividades que me quedo corto en señalar. ¿Qué decirle a quienes en este momento son estudiantes de la Universidad Surcolombiana? Y yo creo que no solamente para primeros semestres, sino ya finalizando, pues todavía siguen las posibilidades para seguir aprovechando todo lo que significa ser universitario. ¿Qué consejo le damos a nuestros estudiantes? Aquí debo agradecerte por esa pregunta. No solamente pues porque obviamente como administrativos deberíamos hacer divulgación de esto, sino porque de verdad es información que les sirve a los estudiantes. Primero que nada, aprovechen los laboratorios. No importa que no sean de ingeniería, de la facultad como tal. Si son de salud, acérquense a ingeniería. Si son de comunicación social, acérquense a ingeniería. Si son de lo que sea que sean, acérquense a ingeniería si ustedes quieren prototipar algo. Cuando yo estudié, los laboratorios eran buenos, pero no tenían maquinaria para hacer investigación experimental. Hoy en día hay impresoras 3D, máquinas CNC, hoy en día hay equipo de análisis, hay DAX, hay un montón de cosas que es que yo voy a los laboratorios de ingeniería y es que uno es masoquista. A mí me dan ganas de volver a estudiar ingeniería electrónica viendo los laboratorios que hay. Hoy en día la Facultad de Administración tiene las aulas STEAM. Hay gafas de realidad virtual, o sea, ¿por qué les digo yo esto? Porque a mí sí me tocó hacer un crédito para comprar las gafas de realidad virtual. Yo compré las mismas que tiene la universidad. Las compré para poder hacer diseño, para poder trabajar, porque hay ecosistemas muy cracks para trabajar uno. Es decir, uno puede hacer modelado 3D en estas gafas. Y es una experiencia que se siente uno muy a lo Tony Stark con esto. Entonces, aprovechen esas aulas, no necesariamente para hacer ingeniería. Ustedes quieren trabajar en proyectos, con estas gafas ustedes pueden regar 5 pestañas flotantes
y trabajar un plan de desarrollo acá, objetivos acá, notas acá, formulación del proyecto acá y los términos de referencia de la convocatoria. Y todo flotando en el aire, es decir, es una cosa re loca. Hoy en día el centro de emprendimiento ya existe cuando yo estuve, pero hombre, los cursos de acción emprendedora, la cercanía que puede tener el centro de emprendimiento con el sector industrial, es decir, no solamente el conocimiento que hay, sino los nexos que se pueden hacer, porque entre diferentes profesores que han pasado por el centro de emprendimiento, es decir, está el profesor Rafael Méndez y muchos otros docentes a los que yo les tengo aprecio, que han sido directores del centro de emprendimiento, ellos tienen contactos en industria, tienen contactos en el sector empresarial. Si yo tengo una idea y no sé cómo fabricarla, puedo irme a la facultad de ingeniería a ver qué compañero, estudiante, docente me ayuda a intentar hacerlo y luego podría irme al centro de emprendimiento y decir, venga, ¿por qué no me ayuda de pronto a contactarme con algún empresario o algo? Esto y también contar financiaciones que da la universidad. Acabamos de cerrar convocatorias internas. Oportunidades de participación en convocatorias que hay con ministerios, con entidades territoriales del municipio, del departamento. Gobernación del Huila también acaba de sacar una convocatoria precisamente para fomentar ideas de emprendimiento. No recuerdo muy bien cuáles son los rubros que financian. Y aprovechar, es decir, aprovechar el momento de uno experimentar, prototipar y probar ideas es estando acá en la universidad. Incluso, esto ya es más un comentario interno familia. Hablando con mi madre le decía yo que me gustaba mucho, pues que a pesar de que me esforzaba mucho porque yo llegaba cansado de trabajar, pues sacar el tiempo, ¿no? Después de cocinar y todo, después de lavar la ropa, de planchar, de todas formas en el computador hasta la 1, 2 de la mañana, dándole a planos y yo decía, hombre, o sea, qué rico cuando yo estaba en ingeniería y tenía todo el tiempo del mundo para dedicarme a eso, bendito mi Dios. Pero sí, hay que aprovechar los espacios de la universidad, tanto en articulación y aprovechar también lo que es la universidad a la hora de uno decir, venga, articulémonos con una empresa en nombre de la universidad y de investigar que estamos trabajando en facilitar esos procesos actualmente, bendito Dios, desde la vicerrectoría. Así es, y tenemos unas capacidades enormes en nuestra región surcolombiana y por supuesto, pues fuimos muchos los estudiantes, en este momento hay también muchos estudiantes en la Universidad Surcolombiana, son muchos los egresados. Entonces aprovechar estas oportunidades que tiene la universidad para todos y todas. Bueno, yo quiero agradecerte por acompañarnos hoy en Hablemos desde la U, contarle a toda la comunidad todo el trabajo que has venido desarrollando y cómo es vivir la universidad, cómo es disfrutar la universidad y aprovechar todos estos espacios que tiene la Universidad Surcolombiana. Andrés, gracias. Muchas gracias a ti por este espacio y muchos ánimos a todos los que nos pudieron acompañar. Fuerza también. Quiero recordarles que en la producción de este espacio estuvo Talía Moreno y Freddy Lozano, quienes habla, Gerson Ramírez. Nos reencontramos en otro episodio de Hablemos desde la U. Voces que resuenan aquí y allá, desde el aula hasta la ciudad. Docentes, estudiantes juntos hablarán. Reflexiona, opina, comparte el saber. Un espacio donde todos pueden ver. Hablemos desde la U. Tú nos importa, tu idea es luz. Hablemos desde la U. El conocimiento eres tú. Investigadores con historias que contar, ideas que al mundo pueden transformar. Un micrófono, un sueño, un lugar